Bien, vamos a continuar entonces dando algunos conceptos más para terminar el tema de sangre y hemostasia. Bueno, aquí tenemos la malla de fibrina estable, consolidada, el sistema fibrinolítico actuando también, con lo cual está impidiendo un crecimiento excesivo del coágulo. Y esto justamente lo digo a propósito, un crecimiento excesivo del coágulo, porque si se instala definitivamente va a ser una oclusión del flujo sanguíneo en ese vaso y los tejidos que esté irrigando. Cuando vimos esta diapositiva de trastornos de la coagulación, uno de los que mencionamos fueron los déficits de factores, dando hemorragias por falta de fibrinógeno, protrombina, que por ejemplo serían sospechoso el hígado de estar alterado, la trombocitopenia, que podía ser obviamente un fallo en las señales en la médula ósea misma, las señales o las señales para la formación de las colonias, en este caso de la colonia del megacariocito, megacardioblasto, luego megacariocito, deficiencia de factor 8 o 9, dando lugar a las hemofilias. Y las trombosis, embolias, que esto es en lo que me voy a concentrar ahora. Hemofilias, trombosis y embolias. Bien, pasando entonces más allá de las pruebas de laboratorio y anticoagulantes, pasamos a lo que son las hemofilias. Ustedes algo vieron durante la etapa de biología, la parte de genética ligada al sexo. ¿Por qué? Porque es la parte donde los trastornos genéticos, como suele ser la hemofilia, no siempre, pero suele ser, cuando están asociados a los cromosomas X, o sea, el par sexual, que es XX en la mujer, o XY en el varón, o XY, como le quieran decir. La hemofilia, entonces, es un trastorno de la hemostasia, en donde la persona no puede detener la hemorragia, al menos en los tiempos de rango normal, y voy a agregar, asociado también a una fragilidad en los pequeños vasos, que viene asociada a un déficit en el factor 8 o 9, y si no, porque estando presente el gen y el factor de coagulación 8 o 9, la inmunología, el sistema inmune genera anticuerpos antifactor 8, uniéndose a él, y ya entonces ese complejo ya no es factor 8. O sea, puede venir como una deficiencia autoinmune. Bueno, esto es la coagulación normal, que es una cascada de reacciones, que acá está ejemplificado, en vez de como una cascada, está ejemplificado como si fuera un dominó, o sea, se tienen que ir dando una tras otra las reacciones para llegar al final de detención de la hemorragia. Y en la hemofilia, lo que ocurre es que se interrumpe justo en la etapa de la cascada donde intervienen los factores 8 o 9, y no llega entonces a detener la hemorragia, o sea, no logra la hemostasia. Bueno, para formar estos factores, el 8, el 9, obviamente que como son factores proteicos del plasma, se generan a partir de la información de un gen en el ADN. Ese gen se encuentra en este cromosoma que tiene el centrómero al medio, que le denominamos X por la forma, la morfología, y que es uno de los cromosomas sexuales. El cromosoma X lo tienen en duplicado, digamos, la mujer. A ver acá.
La mujer, o hembra, como han puesto aquí en algún libro, tiene 2 cromosomas de este tipo, metacéntricos grandes, llamados cromosomas X, y los varones tienen solo un cromosoma X o metacéntrico grande en el par sexual, acompañado, justamente formando el par, por otro pequeñito que tiene un bracito corto y un brazo doble, que sería el cromosoma Y. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo un gen alterado en un cromosoma X, si soy mujer, puedo replegarlo, no expresarlo, y permitir al otro X que exprese ese gen. Al tener doble dotación la mujer del mismo gen, si uno está defectuoso, por decirlo así, usa el otro, expresa el otro. En cambio, en los varones, tener una patología asociada, sí, tener una patología asociada al cromosoma X hace que la única dotación, la única posibilidad de expresar ese gen está alterada, porque normalmente esos genes en el Y no están. Por lo tanto, cuando una mujer tiene un gen defectuoso en un X, expresa el otro, pero mantiene escondida esta información genética alterada y por lo tanto la aporta a la información, aunque no le genere la patología. Entonces, las mujeres en general, cuando hay una patología asociada al par sexual, a su XX, es simplemente una portadora, pero no manifiesta la enfermedad. En cambio, para los varones, tener un gen defectuoso en el cromosoma X implica sí o sí padecer la enfermedad, porque no tiene cómo compensar la falta de esta molécula, porque no tiene otro X sano. Y bueno, va a haber mujeres que sean enfermas y no portadoras, pero en un caso muy de baja frecuencia, de baja aparición, que vamos a analizar prontamente. Vamos a ir entonces hacia atrás para decir entonces que cuando hay un papá hemofílico, o sea, un varón que tiene alterado el gen del factor 8 o del 9, este varón va a ser hemofílico. Él va a formar espermatozoides que por meiosis, algunos van a tener X provenientes de él, espermatozoides con X, y la otra mitad, exactamente el 50%, le va a haber entregado un cromosoma Y. Entonces, todos los hijos que este señor genere con espermatozoides con Y van a ser hijos varones, ¿sí? Porque él está entregando el Y, que se van a juntar con un X aportado por la mamá, generando de esta manera varones supuestamente sanos. Pero él entrega a la mitad de sus espermatozoides, en meiosis, en su testículo, le va a entregar X que están defectuosos. Por lo tanto, cuando se junten con un óvulo que va a aportar el X, van a tener hijas mujeres portadoras en la mayor parte de los casos, salvo que él, digamos, fecunde a un óvulo con este X defectuoso, de justo un óvulo de una mujer que tenga también la mutación. Entonces, recién solamente en ese caso, las hijas mujeres van a ser hemofílicas. Por eso se dice que la hemofilia es una enfermedad transmitida por las mujeres, pero padecidas por los varones, porque es muy raro el caso en donde el varón, en donde la mujer sea hemofílica. Entonces, si vemos este caso, acá
está marcando la hemofilia, esta gotita de sangre, como que no para el sangrado, no para la hemorragia. Entonces acá tenemos un varón XY, no sé si lo alcanzan a ver, la X está roja porque es portadora del gen de la hemofilia. Entonces este señor, siempre que forme espermatozoides con X, van a ser hemofílicos. Y entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, al fecundar a un óvulo con otro X, genera mujeres portadoras, pero que no padecen la enfermedad. La gotita acá no está. Y como él entrega un Y sano, los varones van a ser, hijos varones van a ser sanos. Bien. Pero ¿qué pasa? Que los hijos de estas personas, digamos que son estos posibles, pueden generar, como la mujer es portadora, puede generar varones hemofílicos y niñas portadoras. El resto, normal. O sea que un 50% está repartido entre enfermos y portadores. Pero solo un cuarto de los hijos pueden llegar a tener la hemofilia. Obviamente que esto no va a seguir este orden. No van a ir saliendo hijos de estas parejas, digamos, que salgan un hemofílico, una niña sana, una niña portadora y un niño... No. Pueden llegar a tener 3 hijos, pero por chance justo 2 son hemofílicos o 3. Pueden tener 5 hijos y solo haber portadores y sanos, o sea que nadie sea hemofílico manifestando la enfermedad. Porque esto es un muestreo, o sea, justo qué espermatozoide fue y fecundó justo a qué óvulo de qué ciclo de esta mujer, ¿no? Bueno, la mayoría de los casos son así hereditarios. Pero hay un tercio, digamos, entre un tercio y un cuarto de los casos en donde no hay gen de hemofilia ni en la mamá ni en el papá. Justo el individuo es hemofílico y le apareció a él, por decirlo mal y pronto, la enfermedad. Esto es porque se le mutó a él el gen del factor 8-9 y no tiene nada que ver con una herencia familiar. Pero esta es la menor cantidad de los casos. Y o porque no teniendo el gen mutado genera anticuerpos contra el factor. ¿Qué caracteriza a la hemofilia? Obviamente, un tiempo de sangrado mayor, las pruebas de KPTT, APP dan mal, etc. Pero bueno, hay diferencias. Hay casos graves donde prácticamente no se tiene factor y hay casos más leves donde algo de factor hay. Los graves suelen ser mortales en pocos casos, pero puede haber una mortalidad asociada a la hemofilia, sobre todo cuando el ataque, digamos, agudo es muy fuerte. Bueno, hay una tablita para medir el grado de severidad de las hemofilias, tanto la A como la B, para decir si es leve, moderada o muy severa. Bueno, cuando decimos la cantidad de factor 8 o 9 está entre el 50% más o menos, decimos 50 al 100, normal. Leve, cuando baja al 5 o al 40%, cuando no llegamos al 5, ya pasamos a moderada, y cuando no hay o tenemos menos del 1%, ya es severa. Y esto, bueno, es una prueba de hemostasia que se hace cuando hay sospecha de hemofilia. Se busca el 8 y el 9 y en qué porcentaje de la cantidad normal por microlitro de sangre o de plasma, perdón, se encuentra. Bueno, al no haber una cascada de coagulación normal, por supuesto que no hay fibrina, el sistema fibrinolítico está preponderando, etcétera, etcétera, y entonces el vaso también está débil. Recordemos que la coagulación en realidad, visto desde la perspectiva actual, es un fenómeno guiado por las células endoteliales y de los tejidos subyacentes. Entonces,
hay una fragilidad capilar, se rompen los vasos, pero no hay plaquetas formando un buen trombo blanco, y si lo forman no hay una buena coagulación, entonces la sangre empieza a derramarse hacia los tejidos circundantes o periféricos de los vasos. Esto hace que aparezcan estos hematomas diseminados por el miembro que está, bueno, mostrando el signo, pero puede ser bastante generalizado. Lo normal en los casos leves a moderados es que aparezcan arañas, derrames, zonas rojas con sangre, pero cuando ya es más de moderado a grave, aparecen miembros completamente así, o directamente en zonas muy extrañas o atípicas, como la espalda, por ejemplo, las nalgas, etc. Insisto en que esto, con mucho tiempo, mucho más que la persona no hemofílica, se va, bueno, el sistema fibrinolítico lo va solucionando, pero puede ser mortal. Si esto ocurre en grandes hemorragias en órganos claves o digestivas, etcétera, puede provocar la muerte. Bueno, acá están los cruzamientos típicos de genética de un varón sano con una mujer portadora, que obviamente pueden tener unas hijas sanas y no portadoras porque tomamos un X de cada uno sano, pero también podemos tener varones enfermos hemofílicos porque la mujer entrega su X, ¿sí? Enfermo, digamos, y no hay con qué compensar en el varón, entonces el varón va a ser enfermo, pero va a generar mujeres portadoras. Puede haber también varones sanos, porque, bueno, el varón entrega su Y, que siempre es sano, y justo le puede tocar el X sano de la mamá, ¿no? Ahora, cuando el papá es hemofílico, tiene su X enfermo, con un X sano puede generar mujeres portadoras, siempre, porque siempre va a haber en estas mujeres un X dado por el papá. Bueno, en el caso de los varones, van a recibir un X sano de la mamá, pero el otro X enfermo. O sea que acá habría que tener hemofílicos estos varoncitos. Lo van a ver más claro acá, en donde tenemos el varón hemofílico entregando su X enfermo, siempre, y la mamá entregando entonces su X sano o su X enfermo. De acuerdo a esto, la mayor cantidad de hijos van a ser enfermos y portadores. Bueno, esto es con respecto a las hemofilias. Y aclarando otro concepto importante, nosotros hablamos de coágulos, 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 y en realidad lo que pasa es que sí, como laboratoristas, la mayor parte del tiempo van a ver coágulos. ¿Por qué? Porque el coágulo es el que se arma in vitro. Cuando nosotros hablamos de un coágulo que se forma naturalmente dentro de un vaso en el organismo, se llama trombo. Es indistinto, en general la gente se refiere a trombocoágulo, pero para ser más delicados diremos, los trombos son los naturales y los coágulos se forman en el vidrio, en el porta, en el tubo, o lo provocamos nosotros con la técnica. Y como error de técnica o adrede, a propósito, como técnica de hemostasia. Entonces una trombosis, que en general se habla de trombosis intravenosa o trombosis intravascular, es una patología en donde se producen trombos con mayor frecuencia o con mayor tamaño y frecuencia que lo normal. Porque a nosotros se nos forman trombos, en especial en el... Bueno, vamos a ver, pero el sistema fibrinolítico los suele disolver a tiempo, en general. La pregunta que yo hago ahora es, pensando en que en el árbol arterial la sangre fluye con mayor presión,
y que la sangre venosa se sostiene con la presión que han ido generando las arterias. ¿Dónde piensan ustedes que se van a formar más trombos? ¿En el árbol arterial o en el árbol venoso? Por favor, contéstenme. En el tronco venoso, profe, ¿puede ser? Bien ahí, ¿por qué? Porque es el sistema de retorno y la forma o la presión de sangre que lleva es diferente, la flexibilidad del vaso. Claro, se distienden mucho más las venas, por un lado, entonces se produce lo que se llama la estasis venosa, o sea, la velocidad que trae la circulación en las arterias, que van como apretando, ordeñando la sangre para que continúe a presión. Cuando llegamos a las venas, se encuentra que esa pared ya no puede contraerse, el músculo no es tan potente, no es tan grueso como en las arterias, y entonces esa presión que le diríamos de ordeñe ya no es tan fuerte. Primer factor. Segundo, como bien dijo ella, al ser menor el espesor de la musculatura de una vena, la vena se distiende más. Entonces, si yo entro con la sangre a presión y mis venas no tienen un buen tono de pared, o sea, no están haciendo este trabajo elástico de volver, si no se distienden y no vuelven, se distienden más y entonces al tener más volumen de sangre no lo están devolviendo. Entonces, si yo venía con que, supongamos, 4 litros de sangre estaba en el árbol venoso, en el árbol arterial, cuando paso al venoso, eso se me queda solamente, supongamos, entre los pies o miembros inferiores y la cadera cuando yo estoy parado, o cuando estoy sentado con las piernas dobladas. Y además, si estoy parado, o también pasa sentado, pero se ve más parado, el sistema venoso en los miembros inferiores tienen que ascender contra la gravedad con poca presión. Entonces, justamente por eso es que a veces cuando la vena no está tonificada, la persona hace poco ejercicio y factores hereditarios, etcétera, etcétera, se vence la pared, queda como un balón reteniendo sangre venosa y por fuera la vena se la ve toda así inflada, cuando tenía que tener un diámetro pequeño, tiene un diámetro grande, que son las varices, o las venas varicosas, que a veces se ven desde fuera, ¿no? Entonces, las preguntas estas, que eran, bueno, son más frecuentes los trombos en el árbol venoso, porque la estasis venosa disminuye la velocidad de flujo, permite que gane el sistema procoagulante, más que el lavado, ¿sí?, que va a hacer el flujo de esos factores de procoagulación, y por supuesto que tienen mayor tendencia a formarse en los tobillos, en las pantorrillas, o sea, en los miembros inferiores, más que en el torso o en los miembros superiores. Pero las trombosis pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Acá yo les pegué un gráfico en donde se ve la circulación venosa normal de una pantorrilla hacia arriba, y en las venas tenemos, ustedes eso lo saben ya, válvulas que no tenemos en las arterias, que cuando la sangre quiere retroceder y bajar, se le impide porque se cierra la válvula. Acá se ve la válvula justamente, pero ¿qué pasó acá? Que pasa la sangre con cada impulso, que proviene justamente de la contracción del corazón y luego de las arterias, pero acá se produjo una trombosis, o sea, un trombo intravascular que puede ser parcial o, como pasó acá, total, impidiendo el flujo venoso. Entonces esta sangre venosa
el plasma, no las células en primer orden, comienzan a pasar al tejido, haciendo tumoración, haciendo enrojecimiento y fiebre. Uno toca esta zona y está en lo que se llama una flebitis, digamos, ¿no? Una inflamación no resuelta proveniente de lo venoso. Flebo es el prefijo para indicar lo venoso. Entonces aquí hay una flebotrombosis, ¿sí? Del miembro inferior derecho, pantorrilla derecha, y se ve el enrojecimiento, el aumento de la temperatura, o sea, lo que acompaña una inflamación. Se ve que en este caso es oclusiva la trombosis, ¿no? Acá en estos gráficos se ve, en lo que sería una vénula, un trombo, ¿sí? Con mucha más fibrina tendría que estar, o en todo caso un trombo que se estaría resolviendo, en donde algo de algunas células de plasma están pasando, y acá hay una válvula en donde el trombo crece y se va diseminando inclusive por la poca apertura de la válvula hacia el tramo superior. Si ustedes se fijan acá, la dirección de flujo va para allá, hacia la derecha, pero da igual, no va a haber retroceso porque está la válvula, pero como la válvula no se cierra bien, algo del trombo va a ir hacia el pie, digamos, ¿no? Bueno, esto no se lo vamos a tomar, esto es muy médico, pero sí para que ustedes vayan teniendo conceptos de qué son las trombosis o coagulaciones intravenosas diseminadas. Acá, por ejemplo, el trombo es parietal, quiere decir que está en una vena externa. Esto puede llegar a formar una pequeña varice si continúa, pero acá hay un trombo oclusivo que corta el ascenso de la sangre venosa y se forma la flebitis aquí, ¿no? Y ahora viene el émbolo. El émbolo es el trombo que migra, que se mueve. Entonces, el embolia, bueno, esto lo puse yo recién, no es del libro, pero es un trombo, que puede ser pequeñito, grande o pedazos de un grande, que se van, por el sistema fibrinolítico, se van desarmando, entonces de un gran trombo, a veces la fibrinólisis hace que se vayan desprendiendo trombitos. Esos trombitos se espera que sean degradados en otros sitios, ya vamos a ver cómo, pero por el sistema fibrinolítico. Entonces se convierten en pequeños émbolos, o a veces en el mismo coágulo madre que se logra desprender y hace el émbolo, la embolia y empieza a migrar. Claro, si ese embolito era, supongamos, de una venita que yo extraje más la sangre de la venita, o tiene una vía puesta y le han puesto la misma vía, se la han cambiado de lugar 2 o 3 veces en las venitas del brazo, se van a ir generando trombos alrededor de la aguja. Esos trombos o se resuelven o empiezan a alargar embolitos que en otra parte se tienen que degradar. Pero también puede ser que un gran trombo se haga émbolo y migre. Ahora, miren lo que yo les digo. Si lo hago grande, ya no microscópico, y el émbolo que salió de la vena, que yo tenía en la vía puesta del brazo, es así, de diámetro, así, y viaja, va por las carótidas, sube al encéfalo o va por la arteria pulmonar a los pulmones, y se engancha en una arterita que es así, ese trombo, ese émbolo, queda fijo, taponando esa arteria o esa vena de menor calibre en otro órgano. Entonces, ahí aparece el tromboembolismo pulmonar, o TEP. Estoy dando ejemplos. El tromboembolismo cerebral, que sería TEC, o encefálico, TE, o
tromboembolismo de miembro inferior izquierdo. Embarazadas que caen con el tromboembolismo. También van a encontrar la designación TEPA, tromboembolismo pulmonar agudo. O sea, lo acaba de hacer, se le está desinflando un pulmón y se le ve en la radiografía o en la imagen un medio centímetro oscurito que se ha separado el pulmón de la caja torácica, pero es agudo. Está ocurriendo ahora, lo internamos, le van a poner heparina por la panza, anticoagulantes, in vivo, por la vía, etc. Aclaro esto porque ya Fede les explicó. Los anticoagulantes in vivo son los que uno puede poner en la circulación del paciente. Entre ellos puede ser el licumarol, heparina, etc. Pero nosotros Alecta, que es in vivo, lo usamos solo en el laboratorio. No le podemos poner ETA. Bueno, se usa en realidad en vivo algo de ETA. Pero hay otros que están prohibidos usarlos en el paciente in vivo. Bueno, ¿y el ACV qué es? El accidente cerebrovascular. Hay muchos, pero algunos de los accidentes cerebrovasculares son por un tromboembolismo cerebral. O sea, un trombo que viajó y se clavó, por decirlo así, taponando alguna arterita cerebral, y entonces, de acuerdo a la arteria que afecte, deja isquémico alguna de las porciones del cerebro, y eso se va a ver en el síntoma. O sea, si no puede hablar, puede estar afectando la parte motora del habla, entonces se deduce en qué parte está el tromboembolismo. Bueno, yo sé que esta parte a ustedes les gusta más todo lo dramático, así que por eso les puse un poco más de esta parte. Bueno, aquí hemos terminado entonces. Solo me falta decir en estos minutitos que me quedan, que además de que estamos compartiendo algún que otro video que nos ayude a recordar la cascada y esto, nos quedó algo muy importante que no hemos hablado y que es el factor von Willebrand. Y lo digo a propósito así porque es alemán. Yo no les voy a tomar alemán, aparte yo no sé alemán, pero sí sé que todos los von son von. Y las B y las W son B. Entonces, von Willebrand es el factor, es uno de los factores de la coagulación, y hoy se sabe que es proveniente del tejido. Y no hay forma de coagular si no hay factor von Willebrand. ¿Por qué? Porque va primero en minúscula, porque hoy se sabe que es tan potente como el colágeno mismo para desatar la activación plaquetaria, la adhesión plaquetaria y estimular a las vías intrínseca y extrínseca a que se potencien. El factor von Willebrand lo describió este señor en el plasma como necesario para la coagulación. Pero hoy se sabe que cuando aparece patológicamente en el endotelio hay tromboembolismo. Porque tiene que estar siempre asociado al colágeno y a las células del tejido, pero no al endotelio, porque es muy potente, tanto como el colágeno, para desatar la coagulación. Es más, después se libera von Willebrand y ayuda a estabilizar, uniendo las fibras de fibrina para estabilizar la malla. Así que lo van a escuchar nombrar, lo van a ver en hemostasia, en hematología, en análisis clínico, donde quiera que ustedes escuchen algo de hemostasia y hablar de endotelio y el manejo de qué hace el endotelio, de la vascularización y de la coagulación y del sistema fibrinolítico, van a hablar de von Willebrand. Y de von Willebrand van a tener que sacarlo o disminuirlo si quieren que el sistema fibrinolítico gane por sobre el procoagulante. ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
por favor abren los micrófonos porque yo no puedo mirar mucho el chat si tengo compartidas las cosas. Somos pocos, ya podemos abrir los micrófonos y hablar. Bueno, siendo las 7:40, normalmente me está llevando unos 15 minutos mínimo el convertir la grabación. Así que más o menos en 18 minutos por ahí nos volvemos a ver. Bye bye.